Bueno, pues comenzamos el podcast de multimedia con Alba Jiménez, que lo primero que quería decirte era que muchas gracias por aceptar venir a esta entrevista. Buenas tardes, gracias a vosotras por pensar en mí. Y bueno, vienes como Alba Jiménez, pero también vienes como en representación de la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar. Sí, exacto. Y bueno, estás involucrada, o has estado involucrada en la organización del primer congreso feminista de la comarca aquí en San Roque. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esa organización? La verdad que bastante buena, porque nosotras somos un grupo de trabajo, no está feo que lo diga, somos muy competentes. Tanto la compañera Cristiana Monello como Nerea Jiménez son dos grandes profesionales, y aunque esto lo hagamos de forma voluntaria, porque al final el asociacionismo es voluntario, pues sí que es cierto que es muy bueno contar con estos perfiles, ¿no? Entonces, entre nosotras, que nos coordinamos bastante bien, y el apoyo que hemos tenido por parte del Ayuntamiento de San Roque y de Diputación, pues ha sido bastante fructífero la organización del Congreso. ¿Os habéis encontrado con muchas dificultades? Sí, sobre todo de última hora, de 2 días antes que se caiga alguien del cartel por motivos varios, ¿no? que pasan por temas de salud o por temas familiares y demás. Entonces, eso, claro, al ser el primero, que no tenemos experiencia, sí que ha generado malestar más interno que otra cosa, y el cómo quiere solucionarlo, cómo puede hacerlo, pero bueno, al final todo genial. ¿Qué huella crees que deja la celebración de este primer congreso en San Roque? Pues mira, creo que es un hito importante, primero que se hable de la realidad de las mujeres migrantes en el Estrecho de Gibraltar, en nuestra comarca, ya que somos frontera sur europea. Y luego que la ciudadanía esté informada de lo que pasa, de qué necesidades hay, de qué falta de recursos. Entonces, es positivo que se haya celebrado, y bueno, básicamente eso, creo que el impacto en sí es positivo. ¿Dentro de la organización hay algún hito que hayáis conseguido, o por ejemplo invitar a alguien, o la comparsa que traéis de mujeres, ¿no?, de Cádiz, que haya sido muy guay, que no esperabas que pasara, o que, no sé, algo que hayáis conseguido guay? Aquí no puedo hablar como asociación porque es algo que no hemos hablado, pero sí que es cierto que a nivel individual, para mí que venga Graciela Atencio, todas las ponentes son maravillosas, Ofelia de Pablo, Fátima de Aburto, pero Graciela ha sido una referente a lo largo de mi etapa feminista y de mi conocimiento como feminista. Entonces, claro, tenerla aquí es un orgullo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparte del congreso, ¿para ti personalmente es muy importante que se organice algo así en San Roque? Es importantísimo. Creo que la comarca estaba a falta de esto, ¿no? Que de hace 5 años para acá empezaron las compañeras de Rota a hacer congresos feministas. El de ellas, por ejemplo, es de 2 días, ¿no? Uh-huh. Y que se han ido sumando otras compañeras en Cádiz, las compañeras de Jerez. Entonces, que llegue al campo de Gibraltar algo así, pues evidentemente es importante, primero para que se vea la conciencia feminista que tenemos las mujeres y los hombres campos-gibraltareños, ¿no? Y luego la casuística tan diferente que tenemos al resto de España. 14 kilómetros nos separan de un continente y tenemos al lado otro país, ¿no?, como es Gibraltar. Entonces, creo que es importante que estas cosas se celebren aquí, porque tenemos que hablar de nuestras realidades y exponerlas públicamente. Y a nivel de San Roque, en el pueblo, ¿cómo ves tú que está el feminismo actualmente? A ver, creo que este análisis sería mucho más profundo, porque no pasa solo con el feminismo, sino que pasa con muchísimas luchas, el tema del individualismo. Uh-huh. Que no hay un movimiento colectivo, comunitario potente, que incluso cuando se hacen las concentraciones por Palestina, tú te vas a otros puntos de la comarca y te vienes a San Roque y te encuentras a gente que has visto en Algeciras y en La Línea, pero que no son de San Roque. Claro. Creo que al final falta más movimiento, pero que sí hay conciencia, porque luego paras aquí en los bares, yo soy muy de mi pueblo, ¿no?, y de estar por las calles,
y tienes conversaciones donde la gente sí tiene cierta conciencia, sobre todo las mujeres. Yo me encuentro con muchas más mujeres con conciencia feminista, muchas por temas propios, ¿no? Que como que el feminismo las salva o las ayuda, pero que falta muchísimo por concienciar. Faltaría tener, evidentemente, una ley abolicionista municipal, una ordenanza municipal abolicionista de la prostitución, que tienen otras ciudades, otros pueblos, y que nosotras reivindicamos que aquí debería de encontrarse, ¿no? Y para eso es importante que la ciudadanía sepa qué es una ordenanza municipal abolicionista, para qué sirve y por qué es importante. Claro, entonces tú crees que aquí en San Roque no dices que haya falta de conciencia, pero sí hay falta como de movimiento. Claro, de que la gente se junte y protesten en grupo. A ver, también hay falta de conciencia, pero no creo que sea algo característico de San Roque. Creo que es algo más a nivel global, a nivel internacional, incluso estatal. Pero sí que hay más falta de movimiento. Que a lo mejor en otros puntos de la comarca sí ves tú. Sí. Ajá. ¿Y qué te motiva a ti personalmente a involucrarte tanto con estas causas? Primero, el hecho de ser mujer, ¿no? Que al final, cuando conoces el feminismo, te das cuenta le pones nombre a violencias que pueden ser ínfimas, pero que son importantes porque al final calan en nuestro bienestar psicológico y en nuestra vida y en poder vivirla en plenitud. Entonces, claro, el ir dándote cuenta y poniéndole nombre a las cosas que nos pasan, y el encontrar el por qué nos pasa y poder buscar una solución, es lo que a mí me motiva a ser feminista y a trabajar dentro del movimiento. Claro, pero no es un tema fácil que entre bien siempre a nivel social. Entonces, ¿qué dificultades te encuentras tú en esta lucha diaria? A ver, no es fácil porque al final esto es un sistema que está completamente desigual, que no es equitativo. Entonces, si nos encontramos con que nosotras estamos siendo oprimidas por un sistema patriarcal, donde el patriarcado está dominado por los hombres machistas, e incluso por los hombres en general, porque hay muchos otros que a lo mejor se deconstruyen o tienen otras perspectivas, pero al final siguen siendo cómplices de los que cometen los actos machistas. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que es muy difícil que nosotras consigamos una equidad. Bueno, difícil no es. Nos lo hacen difícil porque tienen una situación de privilegio que es muy cómoda. Claro. Entonces, tener que señalar esos privilegios y que ellos digan, oye, pues sí, pues llevas razón, o cómo puedo hacer para cambiarlo, o intentar involucrarse en la lucha. Estuve recientemente en el primer foro abolicionista de Jerez, donde habíamos muchas mujeres y 2 hombres. Y todas decíamos que nos vemos las caras, no las mismas, sí muchas que coincidimos, pero vienen nuevas mujeres, pero no vienen nuevos hombres. Hay un chico que en Jerez va siempre a absolutamente todo y un profesor de universidad que le interesó el foro. En fin, creo que es importante que los hombres también se involucren, no dentro del movimiento feminista, sino a analizar qué es la masculinidad y cómo los lleva a trabajar eso. Entonces, a la pregunta de a mí cómo me viene en el día a día, al final la sociedad es mixta, ¿no? No estamos segregadas y nos relacionamos con hombres y con mujeres que están todavía con ese ideario patriarcal, ¿no? Entonces es complicado desde tu mismo núcleo familiar, que mi padre y mi madre lo pueden decir perfectamente, que ellos han evolucionado con mi hermana y conmigo en su forma de ser, porque han crecido con el feminismo y se han dado cuenta de cosas que hacían que no estaban bien. Pero en las amistades, en las relaciones de pareja, te encuentras con muchas situaciones que son desagradables, incluso que atentan directamente contra tu libertad de expresión, como puede ser el decidir no depilarte, y que reenvíen una foto tuya que te han hecho, ¿sí? Donde se te ve pelos en las axilas por grupos de WhatsApp, ¿no? Y es desagradable que te expongan de esa forma públicamente cuando a los hombres no les exponemos por tener pelos. ¿Por qué nosotras sí nos tenemos que depilar y ellos no, ¿no? Que
¿Que ellos quieren hacerlo? Pues maravilloso, pero no es una obligación para ellos tener que hacerlo. Claro. Cuando creo que ahí se ve esa diferencia y esa presión de la que hablaba. Cuando ellos pueden hacerlo con normalidad, sin verse obligados, sí están siendo libres, pero cuando nosotras hay una presión estética en este caso, ¿no? Porque he sacado este tema como puedo sacar muchos otros, entonces ahí sí se ve la opresión en la decisión. Hablando de presiones estéticas, ¿qué opinas, por ejemplo, del reciente desfile de Victoria's Secret que ha hecho con mujeres de distintas tallas? A ver, creo que es importante que se normalicen los cuerpos de las mujeres, que las mujeres somos diversas, pero no es solo con la talla, porque al final tú les ves las caras y siguen cumpliendo los cánones de belleza. Sí, no tienen ni una estría. Exacto, dicen que había falta de barriga, de estrías, de celulitis. Entonces creo que al final sí, que la intención no es mala, pero creo que se quieren subir al final al carro de nos llamamos feministas por poner cuerpos diversos, pero realmente no estamos viendo lo que es la diversidad real, ¿no? En este caso. Que es que hay como una especie de moda al que las marcas se quieren subir, como para no dejar pasar, como cara al feminismo podría estar más de moda en los medios o en las redes, y quieren, como has dicho, subirse a ese carro. Sí y no. Creo que sí lo ha estado, de 2018 hasta hace un año y poco, pero que ahora mismo estamos viendo un retroceso. Creo que ahora con el auge de la ultraderecha en España y en nuestros contextos y en la gente joven, se ve en las redes sociales, se ve el movimiento ama de casa como una reivindicación positiva de cómo debe ser una mujer, que jamás diré que sea malo ser ama de casa, ni muchísimo menos, sino que volvemos a lo de antes, porque ellos no son amos de casa. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú le das la vuelta y te das cuenta de que hay una diferencia. Exacto. Es que es como que había un aumento de la conciencia feminista, a la vez que había también un aumento de más casos, sobre todo en gente joven, de violencia machista. Entonces, ¿qué crees tú que falla ahí? ¿Cómo puede haber más conciencia y al mismo tiempo más violencia? Quizás no es que haya más violencia, sino que hay más datos. Ajá. ¿No? Al final, cuando se conciencia y se sabe que se puede denunciar, pues hay más denuncia. Cuando se sabe que hay un sistema que supuestamente nos ampara, que no es una realidad, porque sí existe una ley de igualdad sobre el papel, pero luego no es efectiva, porque faltan medios. Entonces, claro, si se denuncia más, entonces tenemos más estadísticas, pero realmente la violencia lleva existiendo siglos. Desde que dejamos de ser nómadas. Ahí es el inicio del patriarcado. Sí. Hasta esa época se remonta. Sí, recomiendo La creación del patriarcado de Gerda Lerner, que te explica de dónde nace y cómo se ha ido transformando a lo largo de los siglos, y es bastante interesante. Estupendo, pues ahí queda la recomendación. Y bueno, la gente también te conoce aquí en San Roque por tu relación con los carnavales. Y bueno, que te viene de familia, y has estado involucrada en la creación de una agrupación femenina, que me comentaste que de momento iba a ser ilegal, una callejera. Sí. A ver, estamos en eso. Como vengo también en parte vengo en representación de la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar, comentar que junto con la Peña de Carnaval se está haciendo una actividad que promocionaremos próximamente, pero que va a ser La mujer en el carnaval, arte, resistencia y voz contra la violencia. ¿Vale? Estupendo. Entonces, que estamos haciendo cositas también de forma conjunta, porque creemos que el carnaval es una forma de reivindicación social y cultural muy potente, que es un arte que realmente su origen es de reivindicación social y que falta perspectiva feminista. Entonces, nosotras el año pasado intentamos salir en la comparsa. Nos fue muy complicado encontrar instrumentación, porque hay pocas mujeres que toquen la guitarra o que toquen instrumentos. Yo asumí el bombo, aprendí rápido, pero ya como comentó fue imposible. Este año
hemos desistido, pero hemos dicho de sacar algo aunque sea ilegal, ¿vale? Igualmente, si yo por mi cuenta estoy escribiendo un romancero para una niña de 11 años, para María, y si salimos con la ilegal, que todavía no lo sabemos porque no hemos empezado a ensayar, ni sería en diciembre en todo caso, sí tenemos letras y tenemos de todo, pero eso, estamos un poquito a la espera de ver qué pasa. Y bueno, el año pasado creo que sacasteis una especie de folleto donde poníais como unas normas feministas, ¿no?, en el carnaval. Y mi duda es cómo se hace humor y se mantiene al mismo tiempo la ideología feminista, ¿no? Es tan fácil como poner en YouTube Cadiwoman Chirigota y ver cómo hacer o a Ana Magallanes con su romancero o cualquier cuplé de Marta Ortiz. Y ves cómo se puede hacer humor, o con Mariqui Fernández, que hay muchas mujeres referentes en la calle. Claro. Algunas han ido al teatro, pero hasta que Marta Ortiz no ha llegado con una agrupación completamente feminista, no se ha hecho eco, pero que viene del movimiento de las mujeres en la calle, que es igual que el feminismo, ¿no? Nosotras hacemos muchísimo feminismo en calle. Y creo que no es complicado. El año pasado lo que quisimos hacer mi hermana y yo, nosotras siempre nos disfrazamos el día de la final de San Roque. Entonces no teníamos disfraz el mismo día. Y mi hermana, que es una genia, dice: oye, ¿y si vamos de pitonisa? Vamos a repartir folletos diciendo, adivinando el futuro del año que viene. Fuimos, compramos 2 cosas, con cosas que teníamos en casa, nos maquillamos, para adelante, y nos pusimos en la puerta del teatro a repartir folletos, que al final es otra forma de hacer feminismo. Desde el carnaval, aunque no saliéramos, quisimos que nuestra huella estuviese ahí. Porque creemos que es importante que se deje de premiar la ordinariez y el sexismo y el machismo dentro de un teatro. Porque el carnaval es mucho más que eso. Entonces, pues, nuestro alegato era reivindicativo en ese sentido, ¿no? Para el carnaval 2026... se le seguirá cantando cuplés a la suegra, ¿o no? No, era un poco ahí como, esto es lo que sabemos que va a pasar, pero o no, porque ojalá deje de pasar este tipo de situaciones, ¿no? O componentes que le cantan en contra del machismo, con golpecitos en el pecho, y luego son los primeros que se van a los prostíbulos, que son puteros, violadores prepagos. Entonces, claro, tenemos que estar ahí. Las mujeres tenemos que estar ahí y señalar. ¿Y te has sentido arropada por el mundo carnavalero sanroqueño a la hora de preparar tu agrupación femenina? Sí. Sí. No sé si es por el hecho de ser hija de quien soy, de mi maravilloso padre, pero creo que también hay un componente de que las personas con las que nos relacionamos, o me relaciono, con Antonio Navas, con El Careto, o con Diego Barreno, o con Juan Antonio, son personas que tienen un pensamiento crítico bastante interesante y que se sientan contigo a tomar un café y a escuchar, y que reflexionan y que dicen, oye, pues a lo mejor esto que me está diciendo lleva razón, ¿no? Y entonces sí nos hemos sentido arropadas. De hecho, cuando yo tuve que asumir el coger el bombo y la caja, yo nada más que tuve que llamar a Jesús Nava y a Dani Primilla y enseguida se plantaron en el local de ensayo. Cuando necesitábamos una guitarra, Manolo Sueiro estaba en el ensayo. Cuando nos quedamos sin directora para afinar, Antonio Nava vino y se pegó con nosotras semanas, ¿no? Sí nos hemos sentido muy arropadas y además cuando han escuchado las letras que mi hermana escribe, se han sorprendido. De hecho, están encorajados de que no salgamos, porque ellos quieren que nosotras salgamos porque también piensan que somos necesarias. Y eso es muy bonito y me da pena que otras compañeras en otros contextos, en otros pueblos o incluso en Cádiz, no hayan podido disfrutar de eso. Pues hemos tenido suerte. ¿Qué figuras feministas te inspiran? La primera, mi abuela, la madre de mi padre. Mi abuela fue en Santa, ella no sabía teoría, pero era feminista por lógica. Entonces eso a nosotras nos ha calado
que practicara con su ejemplo, que tuviera ese discurso y que fuera un espacio seguro, que al final es, para mí, de las cosas más importantes que da el feminismo, que las mujeres seamos entre nosotras espacios seguros, que no nos juzguemos, que podamos contarnos las cosas. No nos juzguemos no en el sentido de, ¿cómo es lo que ha salido ahora en TikTok? Escucho pero no juzgo o algo así, ¿no? Sí, escuchamos pero no juzgamos. Exacto. Sí, yo escucho y el juicio que hago realmente es para apoyarte y para aconsejarte, pero no te voy a juzgar con señalamiento. Creo que es importante ver el matiz de lo que es el juicio. Y en ese sentido el feminismo es imprescindible para practicar la sororidad y para que las mujeres tengamos esa solidaridad para con nosotras y ese apoyo. De hecho, si lo hiciéramos, el sistema cambiaría por completo. Entonces, para mí, mi primera referente es mi abuela y luego teóricas feministas que he leído y que han marcado un antes y un después en mi vida, ¿no? Serían muchísimas, pero las primeras fueron Tuganda Rebels, porque al final, claro, en esta época, eso fue como en 2018, que ellas empezaron a subir vídeos, en 2017, y lo típico de que te metes en YouTube, en redes, y las ves, y encuentras oro, ¿no? Porque recomiendo enormemente todas sus campañas. Tienen una de 9 vídeos que se llama Campaña No Por, sobre la pornografía y las consecuencias de la pornografía y cómo está articulada y demás, que me parece asombrosa. O sea, que es necesaria, que yo a mis amigos se las pongo, se las recomiendo. Y bueno, tendría que nombrar a muchas teóricas feministas, pero me quedaría con ellas como inicio. ¿Recuerdas a qué edad o más o menos en qué época de tu vida fuiste consciente de lo que era el feminismo? Ya no es solo como una rabia o una injusticia que pudieras sentir en situaciones cotidianas, sino una conciencia de, vale, que esto es una lucha, que esto es por lo que yo tengo que involucrarme más. Siempre veíamos en el instituto la manifestación del 8M, las concentraciones del 25N, pero creo que ahí todavía no era consciente. Sabía que eso existía, que era por algo, y yo desde la rabia, desde el tal, podía a lo mejor manifestarme, pero creo que no es hasta los 19, 20 años cuando estoy en la universidad y empiezo a leer, a descubrir, a moverme dentro del movimiento estudiantil y a ver cómo nos relacionamos, a reflexionar y a ponerle nombre. ¿Crees que es tarde? Que a lo mejor en las aulas desde más pequeños deberían de dar más conciencia. Sí, evidentemente. De hecho, realmente está legislado. Lo que es la coeducación debería de ser transversal en todas las aulas en el colegio. Pero, como hablábamos antes de la ley de violencia machista, ¿no? De violencia de género, está legislada, pero no es efectiva. Entonces, pues pasa lo mismo con la coeducación. Está legislada, pero no es efectiva. No lo es cuando hay profesorado que niega la violencia machista, por ejemplo, ¿no? Y creo que debería de ser no una asignatura como tal, sino que debería de ser transversal en todas las asignaturas. Antes de grabarlo hablábamos, ¿no? Al final el feminismo a mí me atraviesa la vida de forma positiva, ¿no? Yo no puedo hablar sin ser feminista, sin tener un discurso feminista, porque no es que sea una perspectiva o como se dice, me pongo las gafas violetas, no. Yo me he hecho una operación de cataratas, ¿vale? Pero igual que yo, las compañeras que estamos en la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar y mujeres que a lo mejor no están como socias, pero que sí vienen a encuentros y actividades que hacemos y que también están en ese proceso, que es maravilloso ver cómo se quitan todo ese patriarcado de encima. Entonces, bueno, pues eso. ¿Crees que el avance que hemos comentado sobre el feminismo es real o que todavía es como un espejismo y queda mucho? Por ejemplo, para que se apliquen esa ley de igualdad. No sé si queda, porque realmente es cuestión de voluntad política. Tenemos una ley abolicionista de la prostitución a nivel estatal, una LOAPS, hecha, escrita, presentada, no aprobada, porque falta voluntad política. Entonces, claro, el movimiento feminista lo tenemos claro, no solo nosotras como asociación aquí en la comarca, a nivel estatal y a nivel internacional. Sabemos cuáles son los pilares del feminismo, sabemos que tenemos
unas reivindicaciones y por ende una agenda política, o sea, unas reivindicaciones sociales que conllevan una agenda política donde está la abolición del sistema sexo-género, donde está la abolición de la explotación sexual, entrando dentro de ella la pornografía y la prostitución, y la abolición de la explotación reproductiva y compras de bebés, lo mal llamado vientres de alquiler o gestación subrogada. Entonces, que creo que es importante que lo digamos por su nombre, es una explotación reproductiva y una compra de esos bebés. Entonces, nosotras, claro, lo tenemos, escrito está, hecho está, solo falta voluntad política. Pero claro, esa voluntad política, al final, los políticos gobiernan desde partidos que lo que quieren es conseguir votos para poder trabajar y legislar, que me parece maravilloso porque es importante. Porque si no gobiernan, no pueden legislar, pero tampoco pueden ir en contra de sus votantes. Entonces, ahí nos encontramos con una casuística bastante compleja que personalmente me da mucha pena porque a las mujeres nos están fallando. Porque el voto de la izquierda se sostiene gracias a las mujeres y porque existe una democracia real gracias al feminismo. Carmen Calvo lo dice, sin feminismo no hay democracia. Entonces, personalmente me da pena. No sé si falta mucho, si falta poco, porque tristemente no sé hasta qué punto es cuestión o responsabilidad nuestra. Porque luego si salimos a quemar cosas en las calles, cosa que no vamos a hacer, somos unas violentas. Aunque hayan asesinado este año a 69 mujeres en España, pero somos unas violentas. Claro. Cosas que no hacemos, ¿eh? Me reitero, no lo hacemos. Pero si lo hiciéramos, sabemos de qué se nos va a tachar. Entonces creo que no depende tanto de nosotras como de... O sí, no lo sé. No sé, no tengo la respuesta para esa pregunta. Te la he articulado, pero no tengo respuesta. Vale, y por ir cerrando la entrevista, ¿qué mensaje le darías tú a las personas que dicen que no es necesaria esta lucha, que no es necesario el feminismo? Les diría que qué es lo que querrían para sus hermanas, hijas o madres, que qué es lo que quieren para las mujeres que les acompañan a su lado, que están a su alrededor, para sus compañeras de trabajo. Si realmente no fuera importante, no habría en España una denuncia por violación cada 2 horas. Y eso es lo que se denuncia, que se estima que es el 13% de las denuncias reales. Entonces, claro, le diría que se informasen, que estamos en la era de la información y probablemente cuando más desinformados estemos. Entonces, básicamente eso. Sí, porque igual que has dicho que el feminismo atraviesa para ti todas las fases de tu vida, el machismo también lo hace. Y quizás esas personas no son conscientes de hasta qué punto está el machismo en cualquier cosa, en el trabajo, en la universidad, en el día a día de cualquier mujer, que la denuncia, digamos, que ya es el extremo, ¿no? Claro, es que nosotras nacemos en una sociedad que es patriarcal, o sea, que es machista, que es misógina, que odia a las mujeres, y nacemos con eso. Desde que nos ponen unos pendientes, el rosa y una muñeca, hasta cosas mayores, ¿no? Entonces, el feminismo a mí me atraviesa, o a nosotras nos atraviesa en el sentido de que nos hace quitarnos todas esas capas machistas de encima, que todavía es complicado. Yo tengo mis propias incongruencias, igual que tienen otras compañeras sobre otras temáticas. Yo a lo mejor no me depilo, pero hay compañeras que no se maquillan, ¿no? Entonces, claro, que es complejo, que es difícil llevarlo y es difícil quitarnos todos estos años de patriarcado de encima. Pero que igual que yo he identificado cómo me atraviesa, qué incongruencias o hipocresías tengo dentro de mí, si yo puedo hacerlo, puede hacerlo cualquiera. Y ellos también pueden hacerlo. Lo que pasa es que es mucho más cómodo cuando tú eres el que está aquí. Claro. Bueno, pues nos quedamos con esa frase que has dicho de que deberían informarse. Y muchas gracias por haber venido al programa y hablarnos de este tema que ha estado muy interesante. Gracias a vosotras.